Hola a todos nuevamente. Bueno, vamos a continuar analizando la función homográfica. En los ejercicios que tuvieron que resolver aparecían dos formas de esta función. La función homográfica dada por el cociente de 12 funciones lineales o 1 sobre una función lineal más un cierto desplazamiento p. En cada uno de los casos hay detalles a tener en cuenta, aunque en general funcionan de la misma manera. Lo primero que vamos a ver es el dominio de la función f de x. Sabemos que para calcular el dominio tenemos que ver qué restricciones puede haber al momento de tratar de resolver esta función. Y la única restricción que vemos al ser un cociente, como ya sabemos, es que el denominador tiene que ser distinto de 0. O sea, c por x más d tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, haciendo los despejes correspondientes, nos va a quedar que x tiene que ser distinto a menos d sobre c. De forma tal que el valor que hace 0 el denominador va a ser menos d sobre c. Ese es el valor que vamos a tener que sacar de nuestra función, del dominio de nuestra función. Por lo tanto, van a ser los reales menos ese valor menos d sobre c. Pero al mismo tiempo, habrán visto en GeoGebra que ese valor que sacamos del dominio también se convierte en la asíntota vertical. Por lo tanto, la asíntota vertical de esta función va a estar dada por ese valor, o sea, x igual a menos d sobre c. Muy bien. Ya para el caso de la asíntota horizontal, habrán visto que no es un valor que aparezca directamente en la función, que sea un número que ya esté puesto, a, b, c o d, sino que en realidad es el cociente de dos números. Es el cociente de los dos coeficientes principales, o sea, de las pendientes de nuestras rectas. Eso va a suceder siempre de esa manera cuando tengamos funciones que tengan el mismo grado. En este caso, el grado es 1 en ambos casos y ese valor de la asíntota horizontal va a estar dado justamente por ese cociente de los coeficientes principales. Por lo tanto, la asíntota horizontal va a ser igual a sobre c. Muy bien. Que además, en el caso de la función homográfica, ese valor a sobre c es el que no vamos a encontrar en nuestra imagen. No va a ser ningún resultado posible de mi función. Porque si nos damos cuenta, a medida que los valores de x van siendo cada vez mayores, el resultado se va acercando a ese valor a sobre c, pero como estamos sumando b y d, en ningún momento va a llegar a ser exactamente ese valor. Por lo tanto, nuestra imagen va a ser todos los reales menos ese valor a sobre c que acabamos de calcular o que acabamos de ver en la fórmula. Algo similar pasa con la función g de x, en donde es un número, 1 en este caso, pero puede ser cualquier otro, dividido en una función lineal y a todo eso le sumamos un cierto valor p. Habrán visto que nuevamente el denominador tiene que ser distinto de 0, o sea que c por x más d tiene que ser distinto de 0. Eso va a ser así siempre debido a que es una división. Por lo tanto, x va a ser distinto de menos d sobre c. Nuevamente, la restricción del dominio va a estar dada por ese valor, o sea, será los reales menos d sobre c. Pero ahora sigue siendo así también para la asíntota vertical. Esa restricción del dominio en las funciones homográficas siempre se convierte en la asíntota vertical de nuestra función. Es el valor al cual nos podemos acercar y nuestra función va a tender a infinito. La diferencia está en la asíntota horizontal, ya que en este caso no tienen en esta división el mismo grado, por lo tanto no va a suceder esto. Habrán visto que si la función es
de esta manera, que era una función de proporcionalidad inversa, la asíntota horizontal estaba siempre en 0. Por lo tanto, si esta asíntota horizontal sin P está en 0 y le sumamos P, quiere decir que nuestra asíntota horizontal va a estar justamente en ese valor P que tenemos. Es decir, iba a ser igual a P. Ese desplazamiento vertical hace que todos los puntos se muevan hacia arriba o hacia abajo, según sea el valor de P positivo o negativo, y haga que mi asíntota horizontal también se desplace de esa misma forma. ¿Y qué sucede con el conjunto imagen? Exactamente lo mismo que pasaba en el caso anterior. La asíntota horizontal me determina el único valor de I que mi función no puede tomar. Por lo tanto, la imagen serán los reales menos ese valor P. Con esto entonces completamos la tabla que hay a continuación del ejercicio 9. Y ahora vamos a ver un ejemplo de resolución de una función prácticamente desde cero. Bien, entonces tenemos la función f de x igual a 3x menos 1 sobre 2x más 1. Vamos a calcular entonces, como siempre, al principio el dominio de esta función. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para calcular ese dominio es pedir justamente que el denominador de la función sea distinto de 0, que es la condición fundamental para este tipo de funciones. De manera tal que al hacer los despejes correspondientes nos vamos a encontrar con que x tiene que ser distinto a menos un medio. Esto significa entonces que el dominio de mi función va a ser justamente los reales menos ese valor menos un medio. Que además, por ser la restricción del dominio en una función homográfica, se convierte en la asíntota vertical de esta función. Es decir, que la asíntota vertical va a estar en x igual a menos un medio. ¿Qué pasa ahora con la asíntota horizontal? Bueno, para entender un poco el porqué de lo que dijimos antes, de que era el valor de A dividido el valor de C, vamos a hacer dos cálculos que nos resumen un poco esta idea. Piensen ustedes que lo que dijimos es que la asíntota horizontal es el valor al que se aproxima Y cuando X toma valores infinitamente positivos o infinitamente negativos. Bien, infinito no lo podemos usar en el cálculo porque no es un número, pero podemos tomar un número lo suficientemente grande como para ver aproximadamente si ese valor se cumple. Si hacemos f de menos 100.000, podría ser mucho más grande todavía ese número, al reemplazar el menos 100.000 en x tanto en el numerador como en el denominador, esto será menos 300.000 menos 1, que es menos 300.001, sobre menos 200.000 más 1, o sea, menos 199.999. Prácticamente el numerador es 300.000, menos 300.000, y el denominador es prácticamente menos 200.000. Por lo tanto, este valor f de menos 1000 no me va a dar exacto, pero aproximadamente es igual a 3 medios, que coincide con ese valor A sobre C que habíamos visto antes. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con el valor positivo, o sea, f de 100.000? Bueno, en ese caso serán 3 por 100.000, que son 300.000, menos 1, o sea, 299.999, dividido 2 por 100.000, 200.000 más 1, o sea, 200.001. De nuevo, este valor es casi 300.000, este valor es casi 200.000, por lo tanto, aproximadamente esto me da también 3 medios. Este valor y este no van a ser los mismos, van a ser aproximadamente 3 medios. En este caso el valor mayor está acá, el menor está acá,
por lo tanto va a ser un poco más de 3 medios, y en este caso va a ser un poco menos de 3 medios. Pero en ambos casos nos acercamos a ese valor. ¿Qué quiere decir entonces? Que me estoy acercando al 3 medios, pero no voy a llegar nunca. Justamente esa va a ser nuestra asíntota horizontal. La asíntota horizontal de nuestra función va a estar dada por i igual a 3 medios. Es decir que a ese valor se va a acercar mi función sin que la toque en ningún momento. Si ahora lo que queremos calcular es el intervalo de positividad de esta función, sabemos que es una división. Y una división es positiva cuando es mayor que 0. Y para que una división sea mayor que 0, lo que puede pasar es que tanto a como b sean números positivos, es decir, ambos mayores que 0, o que a dividido b sean los dos números negativos. De esa manera también el resultado me va a dar positivo, que sería esta otra condición. Quiere decir que si el numerador es mayor que 0 y el denominador es mayor que 0, el resultado va a ser positivo. O si el numerador es menor que 0 y el denominador es menor que 0, también el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, vamos a usar esto justamente para resolver nuestro intervalo de positividad. Entonces, si nos basamos en lo que vimos recién, en la condición que pusimos recién, para nuestra función a es el numerador, b es el denominador, nos quedaría planteada esa inecuación. Al resolver esa inecuación, vamos a estar justamente, o resolver esas inecuaciones, vamos a estar encontrando nuestro conjunto de positividad. Entonces, al resolverlo, nos queda justamente que x es mayor a un tercio y x mayor a menos un medio, o x es menor a un tercio y x es menor a menos un medio. Vamos a ver ahora en la recta numérica estas condiciones para determinar cuáles son los conjuntos o los intervalos solución. Entonces, habiendo graficado las soluciones, tenemos que x es mayor a un tercio, abierto en un tercio hacia el más infinito, x es mayor a menos un medio, abierto en menos un medio hacia el más infinito. Como es un i, tengo que ver en qué momento se dan las dos condiciones, y las dos condiciones se dan después del un tercio. Fíjense que ahí están cruzadas las líneas. Quiere decir entonces que el intervalo representado por esta parte va a ser de un tercio a más infinito. Y si vamos a esta condición de menos un medio, o sea, x menor a un tercio, o sea, de un tercio hacia el menos infinito, o en realidad del menos infinito hasta el un tercio, sin llegar a él, por eso está abierto, y x menor a menos un medio, del menos infinito hasta menos un medio, que sin tocarlo justamente, por eso está abierto. Quiere decir entonces que donde se cruzan estas dos condiciones es en los menores a menos un medio. Quiere decir que este intervalo va a estar dado por menos infinito hasta el menos un medio abierto. Entonces, como la condición entre los dos paréntesis era un o, como vimos acá, lo que corresponde es una unión de los dos intervalos. Del intervalo que va de menos infinito hasta menos un medio, unido al intervalo que comienza en un tercio y va hacia el más infinito. De esa manera entonces fuimos resolviendo la parte teórica que corresponde a estas funciones. Recuerden también que si nos hubiesen pedido el intervalo de negatividad, nos estarían pidiendo que la división sea un número negativo, o sea, menor que 0. Por lo tanto, en ese caso, los signos del numerador y del denominador tienen que ser distintos. Entonces pediré que el numerador sea positivo y que el denominador sea negativo, o si el numerador es negativo, voy a pedir que el denominador sea positivo. Recordemos también que
En el caso de pedirnos las raíces, lo que me están pidiendo es que averigüe en qué momento la función es igual a 0, o sea, igualar la función a 0 y despejar el valor de x correspondiente. Y también la intersección con el eje de ordenadas, que es el valor de la función cuando x vale 0, es decir, f de 0. Bueno, con todo esto, entonces, y habiéndolo recordado, van a poder resolver, usando todo lo que vimos en este video y cosas que ya conocemos de antes y que acabamos de refrescar en muchos casos, vamos a poder resolver los ejercicios que vienen a continuación. Nos vemos entonces en el próximo video.